Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Porque este mundo enseña que no debemos someternos, sujetarnos a ninguna autoridad, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Tenemos que someternos y sujetarnos. Por eso el tema de esta tarde es: la sumisión a Dios trae bendición, mas la rebeldía contra Dios traerá su ira. La sumisión a la autoridad es algo con lo que el hombre siempre ha luchado. Pero lo cierto es que cuando éramos niños y ahora que somos padres, vemos cómo los jóvenes luchan, así como nosotros lo hicimos, con la obediencia, con la sujeción. Nuestros padres nos decían no salga y entonces buscábamos la forma de salir. Pero esto no es cosa solo de nosotros, ¿sabe? La sumisión a la autoridad es algo con lo que el hombre ha luchado desde su creación. Todos recordamos cómo Dios dio una sencilla ordenanza a Adán. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una ordenanza, una muy sencilla. Tal vez había cientos de árboles, tal vez miles de árboles en el huerto de Edén. Pero Dios le pidió al hombre, o le ordenó al hombre, que no comiera de uno solo. Note usted que ni siquiera le prohibió al hombre comer del árbol de la vida, que también estaba allí. Solamente de este. Sabemos que Adán comprendió el mensaje de Dios. Y Adán tuvo la oportunidad de enseñarle a su mujer Eva el mandato de Dios. Y sabemos que Eva escuchó el mandato de Dios, si bien inicialmente el mandato solo se le dio a Adán, era el que había creado Dios primero. Sabemos que Eva tuvo la oportunidad de ser instruida por su marido. Lo sabemos por la respuesta que Eva le dio a la serpiente cuando la serpiente la tentó para que comiera del árbol. Génesis capítulo 3, verso 1 al 3, describe: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Allí está. Ella tenía clara que no podía comer. Ahora ella le añadió que no lo podía tocar, lo que simboliza de que ella en algún momento estaba intentando acercarse al árbol. Pero la esencia del mandamiento la conocía. No podía comer de él porque si comía de él, moriría. La Biblia nos dice que Adán y Eva desobedecieron. Tuvieron un serio problema, una sola ordenanza, y una sola ordenanza fue suficiente para demostrar que ellos eran desobedientes en sus corazones y quebrantaron la ordenanza, el mandamiento dado por Dios. Los primeros hombres no se sometieron a la autoridad de Dios y esto les trajo severas consecuencias que tienen repercusiones hasta nuestros días. Génesis 3, capítulo 16 al 19 nos recuerdan las consecuencias por desobedecer la orden de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Seria consecuencia. Pero ¿sabe el problema con la autoridad? Con someterse a la autoridad de Dios no terminó allí. No se quedó con Adán y Eva, no se quedó en el huerto. Porque los descendientes de Adán y Eva continuaron teniendo problemas con someterse a la autoridad de Dios. Luego que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, luego que los echó de su presencia, la humanidad salió a la tierra y la humanidad se multiplicó. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se multiplicaron? Desafiar la autoridad de Dios y hacer todo lo que Dios aborrecía. En Génesis capítulo 6, verso 5 en adelante se describe el dolor que le causó las obras de la humanidad a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Solo fue que empezaran a extenderse un poquito y a multiplicarse, y ya el hombre desobedeció a Dios en todo. Por esto Dios destruyó a la primera civilización humana y dejó con vida solo a 8 seres humanos. Dios tuvo misericordia de Noé y sus hijos, las esposas de sus hijos y de la esposa de Noé. Les salvó la vida. Ellos no murieron ahogados como los cientos de miles de personas que perecieron en el diluvio. ¿Pero qué pasó? Volvieron a multiplicarse. Nuevamente el hombre continuó su camino de rebeldía contra Dios. Dios le dio una orden a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Puede ir a Génesis capítulo 12, verso 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Estaba claro la ordenanza de Dios? Váyase de tu tierra, váyase de su parentela, aléjese de toda su familia a una tierra donde yo lo voy a bendecir, a usted y a su descendencia. Él solo debía salir con su mujer, solo debía tomar sus posesiones y debía ir al lugar que Dios le mostraría para él y para todos sus hijos después de él. Pero ¿qué hizo Abraham? Génesis capítulo 12, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios no le dijo que se llevara parte de su familia. Le dijo que se fuera él, fuera de su parentela, lejos de su familia. Él se llevó a su sobrino. Y sabemos qué pasó. Con el tiempo, los pastores de Lot tuvieron envidia de los pastores de Abraham. Hubo una discusión familiar. Abraham salió por un lado y por el otro lado salió su sobrino. Después tuvo que ir a rescatarlo. Y después Lot tuvo descendencia. Y esa descendencia de Lot se convirtieron en grandes enemigos de los descendientes de Abraham en la tierra prometida.
Durante la destrucción de Sodoma y Gomorra por su pecado, solamente escapó Lot y sus 2 hijas de esa ciudad. Estas hijas pensaron que se quedarían solas, que ya no había más hombres, embriagaron a su padre Lot y hicieron incesto con él y tuvieron hijo con su padre. Y de allí nacieron los moabitas, y de allí nacieron los amonitas, enemigos de los descendientes de Abraham según la promesa, hasta nuestros días. Allá están. Llegamos al tiempo de la nación de Israel y Dios libertó de la esclavitud a la nación de Egipto. Dios lo condujo bajo su nube de gloria por el desierto. Es claro que Dios los alimentó con maná por 40 años. Es cierto que Dios los protegió contra Amalek y los guió hasta la tierra prometida. ¿Y qué hicieron los israelitas? No se sometieron a Dios, se rebelaron contra Dios, desafiaron la autoridad de Dios una y otra vez, desafiaron a los siervos de Dios. ¿Cuántas veces no murmuraron contra Moisés? ¿Cuántas veces no quisieron apedrear a Moisés y a Aarón? Y desde luego, cuando se desafía la autoridad de Dios, tienen consecuencias. Por eso toda esta generación del desierto pereció en el desierto. Ezequiel capítulo 20 versos 8 nos describe: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Sabe? Este pueblo provocó a ira al Señor por desobedecerlo y desafiar su autoridad. Pero allí no quedó la cosa, iglesia. Cuando se trata de rebeldía, cuando se trata de desobediencia a la autoridad de Dios, no hay mejor ejemplo que lo que aconteció con los reyes de Israel. Es aquí donde se evidencia como nunca antes la rebeldía de personas que habían sido tomadas por Dios y levantadas por Dios y constituidas en puestos de privilegio. Todos recordamos al primer rey de Israel, Saúl. Cuando fueron a elegirlo como rey, se escondió y aparentó una falsa humildad. Es que yo vengo de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, yo no merezco ser rey. ¿Y qué hizo cuando fue ungido por rey? Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. ¿Qué hizo este rey? Consultar a divinos, prevaricar contra Dios, usurpar el lugar que tenía solamente el juez Samuel, ofrecer sacrificios que no les correspondían. Podría decirse que David, el dulce cantor de Israel, también desafió la autoridad de Dios. Él desobedeció a Dios. Él cometió adulterio quebrantando la ley de Dios. Él cometió asesinato contra Urías Eteo para quedarse con su mujer. Él censó al pueblo. Y por esto David recibió una justa retribución. Perdió 4 de sus hijos. Y así lo hicieron la mayoría de los reyes de Israel. Unos más perversos que otros, como el rey Acab, que hizo lo malo ante Dios. Y su rebeldía fue tan grande contra Dios
que nunca otro rey pecó como este rey. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Atadbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es que no solamente pecó, es que quería pecar para provocar al Dios de Israel. Amados hermanos, Dios es soberano. Él es la máxima autoridad y la ejerce en forma soberana sobre todo lo que Él creó. Por esto la sumisión a Dios trae bendición, mas la rebeldía contra Dios trae derramamiento de su ira. Sí, Dios está irado todos los días contra el impío, pero Dios bendice a quienes se someten a su voluntad. La palabra sumisión es la acción de someterse, esto es de rendirse incondicionalmente, sin cuestionar la autoridad o la voluntad de alguien. Esto es lo que Dios quiere de usted, que usted se rinda a Él, que usted se someta a Él, sin cuestionarlo, de manera incondicional, conforme a como Él lo ha establecido. ¿Sabe? En términos espirituales y físicos, Dios es soberano. Dios tiene toda autoridad sobre todo y sobre todos, porque todo es suyo. Nabucodonosor, después de haber sido humillado por Dios, dijo lo siguiente, Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra, escucha bien, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No, nadie puede decirle a Dios: no haga esto. Él es soberano. Y cuando Él haga algo, permita algo en nuestra vida, lo único que podemos hacer es levantar las manos al cielo, adorarlo y decirle: gracias. David declaró, contemplando el derecho divino, en Primera de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Piensa usted igual que David? Amados hermanos, solo Dios puede decir estas palabras con su autoridad. Vaya al Salmo 50, verso 10 en adelante. No hay nadie en la tierra que pueda decir esto. Dios sí puede decir: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente los animales, no solamente la naturaleza, no solamente las aves le pertenecen a Dios. El mundo y los que en él habitan. ¿En qué mundo habita usted? En el mundo de Dios. Esa tierra es de Dios.
Y si usted habita en esta tierra, usted también le pertenece a Dios. El Salmo 89:11 afirma: tuyos son los cielos. Sí, allá, el primer cielo donde está esta atmósfera, el segundo cielo donde están todo el cosmos, todas las estrellas, todas las galaxias, y el tercer cielo donde está su trono, donde está su reino eterno, donde están los ángeles, donde está el santuario, donde está la ciudad de oro. Ese cielo le pertenece a Dios. El cosmos le pertenece a Dios y esta tierra le pertenece a Dios. Tuyos son los cielos, dice el salmista. Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Por qué Dios es dueño? Pues porque Él lo hizo. Entendiendo, amados hermanos, que Dios es el creador de todo, comprendemos entonces que Él tiene autoridad sobre todo, porque todo es su propiedad. Comprendiendo que Dios tiene autoridad y entendiendo la historia del hombre, que desde el principio desafía la autoridad de Dios, quiero decirle que el hombre que desafía a Dios está en un serio problema. La Biblia nos enseña que nos conviene aceptar que Dios tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Sí, hay cosas que a usted no le gustan, y discúlpeme por lo que le voy a decir. Hay cosas que a usted le desagradan y le molestan, y quisiera revertirlas. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él puede hacer y puede disponer y puede permitir con su vida como Él quiera. Por eso Dios nos demanda, nos ordena tener temor reverente por Él y tener respeto por su autoridad. Es la voluntad soberana de Dios. Escuche bien, hermano, es la voluntad soberana de Dios que aceptemos en amor la autoridad de Él sobre nuestra vida y las autoridades que Él ha establecido en su sola potestad. Debemos someternos primeramente a la autoridad de Dios, pero también es su deber, amado hermano, someterse a todo cuanto Dios ha establecido. Cada ordenanza, cada mandamiento, cada estatuto del nuevo pacto, usted está obligado a obedecerlo. Y aún cada acto que sea moral de la ley del antiguo pacto, usted también está obligado a obedecerlo. No es permitido que usted cometa pecado de idolatría. Todos sabemos, no tendrás. Dios lo estableció y por eso no tenemos imágenes, y por eso no hacemos imágenes, y por eso no honramos y no adoramos imágenes, porque Dios así lo estableció. Está vigente el no hurtar. Por eso no se permite robarle a nadie nada. Si usted quiere algo, trabaje con sus manos para que tenga para usted lo necesario y pueda compartir con el necesitado. Está prohibido por Dios el matar. No podemos fornicar. Los casados no podemos adulterar. Aún si usted tiene 100 años y su papá y su mamá vive, está usted obligado a honrarlos. Se nos prohíbe codiciar lo que tiene el prójimo. Nada de estar mirándole la cicla al vecino. Nada de estar mirándole la moto al vecino, ni el carro al vecino, ni la casa al vecino. Y cuidado, le mira la mujer al vecino. Y usted cuidado le mira al marido a la vecina, me hace el favor, hermano. Aún
en el nuevo pacto, nosotros guardamos el séptimo día de cada semana de trabajo. Aún en el nuevo pacto la iglesia cumple con la esencia del mandamiento. Trabajamos 6 días y guardamos un día exclusivamente para honrar y adorar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? La iglesia guarda un día, el primer día de la semana, el que llamamos hoy domingo el día del Señor. La esencia del mandamiento es guardar el día, un día. Como dijo el apóstol Pablo, algunos guardan un día, otros guardan otro día, pero usted está obligado a guardar un día, a trabajar 6 y a descansar 1. Y nada de codicia. Ay, es que el domingo lo pagan triple. ¿Y qué? ¿Acaso Dios no puede bendecirlo de otra forma? Un día. Tiene 6 días para estudiar, trabajar, leer, caminar, pasear. Pero hay un día que es de Dios. Guardamos con reverencia la ordenanza del bautismo y compartimos la comunión en la cena del Señor. Y lo hacemos porque respetamos su autoridad y lo hacemos porque Él lo ha ordenado, como muchos otros mandamientos bíblicos que guardamos. Al nivel del orden y la autoridad, Dios también ha delegado en su obra autoridades terrenales. Dios ha constituido, Él, no nosotros, Él, hombres y mujeres como sus ministros, los cuales deben ser amados, respetados y honrados. Efesios capítulo 4 verso 11. Y Él mismo, ¿quién es Él? Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos sabemos que en la antigüedad Dios habló por medio de los profetas. Y todos sabemos que los profetas tenían autoridad ante los hombres, porque Dios los había enviado. Y por eso los profetas empezaban sus palabras diciendo: así ha dicho Jehová. Allí estaba la autoridad de Dios delegada en estos hombres. En los tiempos de la iglesia, Dios primeramente constituyó a los apóstoles, los cuales fueron escogidos por el mismo Cristo y recibieron autoridad apostólica para establecer por mandato o inspiración de Dios las doctrinas de la iglesia. Sí, ellos establecieron las doctrinas. Es más, la iglesia primitiva, acompáñenme a Hechos capítulo 2 verso 42, tenían algo en común. ¿Qué dice? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se puede discutir con una doctrina apostólica. Tal fue la autoridad de Dios que otorgó sobre sus apóstoles, que como dijo el apóstol Pablo, ellos podían poner, solo ellos, como peritos, arquitectos, fundamentos sobre la piedra angular que es Cristo. En 1 Corintios capítulo 3 versos 9 y 10 se nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí hay una diferencia: nosotros y ustedes. Verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esto es, por gracia divina. Yo como perito arquitecto, no otro, Él como apóstol. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero Él puso el fundamento. Los apóstoles fijaron la doctrina,
Por eso no pueden haber apóstoles en nuestros días. Porque si hay apóstoles, significan que otros pueden seguir añadiendo fundamentos. Y yo quiero hacerle una pregunta de sentido común. Cuando usted va a hacer una casa o un edificio, ¿cuántos fundamentos echa? ¿Cuántos fundamentos tiene una casa? Uno. Después de que usted echa el fundamento, ya no puede echar 2 y 3 fundamentos. No, usted echa el fundamento una sola vez. No tiene sentido. Entonces eché el fundamento, pego unos ladrillos y tiro otro fundamento. Eso no es necesario. Es más, una casa así se caería. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Por eso, así como el último profeta de la ley, aprobado por Dios, fue Juan el Bautista, así está escrito en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Pero si la Biblia está diciendo que la ley y los profetas son hasta Juan, pues son hasta Juan y no hay discusión. Cualquiera que se llame profeta o profetiza está fuera de la palabra. Esto no es la palabra. Ahora, cuando se trata de apóstoles, Pablo fue, según sus palabras, el último de todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 7 en adelante. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Está hablando de cuando el Señor resucita y se hace manifiesto. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, el pequeñito, el menor, el Cuba, como decimos nosotros. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo y cerró la puerta: yo soy el último, el pequeño, pero he trabajado más que los otros. Y entonces, ¿qué pasa con los apóstoles de estos días? Es más, da hasta vergüenza. Hay lugares donde dan cursos para ser apóstol, y cuando llega el día pasan a las personas: graduado como apóstol, graduada, mujeres, graduadas como apóstol, graduado como profeta. ¿Quién dijo que el hombre gradúa al otro hombre en un puesto, en un cargo? Es que estos no son cargos, estos son llamamientos de Dios. Dios sigue siendo la autoridad, pero en nuestros días, sin profeta y sin apóstoles, Dios ha delegado su autoridad sobre los pastores, los ancianos en las congregaciones. Como está escrito, es su deber por esto de cada miembro de las iglesias amar, respetar, obedecer y sujetarse a los que en verdad son pastores llamados por Cristo. Mire lo que dice el escritor de Hebreos capítulo 13, verso 17. Léalo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Tiene algún problema con la obediencia? ¿Tiene algún problema con la sujeción? ¿Sabe por qué Dios pone este tipo de autoridades? Para ayudarnos. Porque nosotros somos muy dados a desobedecer a Dios. Como no lo vemos, entonces creemos que podemos hacer cuanto nos plazca, y no. Hay una palabra, y la palabra hay que respetarla.
Y alguien debe instruir, alguien debe exhortar, alguien debe aconsejar, alguien debe decir no cuando hay que decir no, y alguien debe decir sí cuando hay que decir sí. Y hay una autoridad en cada congregación. Esta iglesia le responde a su pastor, y este pastor y la iglesia le respondemos a Cristo. Aquí no dice sométase al pastor de la iglesia vecina. No, a su pastor. Sí, al de su congregación, donde usted asiste. Obedézcalo. ¿Tiene problemas con la autoridad? Lo siento por usted, pero la palabra es clara. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay una razón en todo. Mire que Dios no tiene por qué darnos explicación, pero Dios es bueno, y Dios es sabio, y Dios aclara. ¿Por qué debe usted obedecer y sujetarse a su pastor? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta. Es que yo tengo que dar cuenta. Es que no simplemente es que yo sea pastor. Es que cuando llegue la hora yo tengo que dar cuenta por cada una de las ovejas, porque ustedes no son ovejas mías, son ovejas del Señor Jesucristo, y Él me va a pedir cuentas por cada uno de ustedes. Así que como yo sé que a mí me van a pedir cuentas por ustedes, pues yo tengo que ejercer autoridad para asegurarme que doy buenas cuentas. Y ayúdeme en eso. Por favor, ayúdeme. Yo no quiero darle malas cuentas al Señor. Yo no quiero meterme en problemas con el dueño de las ovejas. Ayúdeme para que lo hagan con alegría, para que yo diga: Señor, gracias por haberme llamado al rebaño de la iglesia bíblica Manantial de Fe. Gracias, Señor, estoy tan contento. Esas ovejitas obedientes, esas ovejitas sujetas que tú me has dado, yo estoy feliz con ese rebaño, y no quejándose, porque esto no es provechoso, iglesia. No me hace provecho cada vez que usted me hace sufrir. Mi salud sufre cada vez que un hermano se desvía, cae. Como pastor sufro y lloro, y me duele, y siento que fracasé y que le fallé a mi Señor. Ayúdeme. Sea obediente a la palabra. Sujétese a la palabra. Mi amado hermano y hermana, no hay tal cosa como una oveja sin pastor. No existe nada como que yo me autodisciplino. Mire, a mí a veces me da escozor. Hay personas que se autodisciplinan. Ellos deciden cuándo están bien y cuándo no. Ellos deciden cuántos días van a estar en disciplina. Ellos se creen sus propios pastores, iglesia. Y así no es. Usted tiene una autoridad y usted debe respetar esa autoridad. Si usted le falla a Dios, tiene que confesarlo ante Dios, tiene que decirlo, pero también debe decirlo a su pastor. Si no, ¿cómo le ayudo? Si no, ¿qué tipo de autoridad sería? Si cada quien de forma anárquica obra como quiere, hace como quiere, dice como quiere, se disciplina a sí mismo, se rinde cuentas a él mismo. Si usted de los que dice: yo no tengo por qué obedecer a un hombre, yo no tengo por qué sujetarme a un hombre, quiero decirle que ese pensamiento es antibíblico. Sí, usted sí debe sujetarse, sí debe obedecer a la autoridad. Y es duro, pero así lo estableció el Señor.
por su bien y por el mío. Todo creyente está obligado a obedecer y a sujetarse, a amar y respetar a su pastor, porque esto es la voluntad de Dios. Pero quienes se oponen a la voluntad de Dios, hermanos, a Dios se oponen. Quienes se rebelan contra Dios, su rebeldía no quedará impune. La rebeldía trajo a Adán dolor, maldición y muerte para él y para su descendencia. La rebeldía del Israel del Éxodo les trajo 40 años en el desierto y su muerte en el desierto. La rebeldía a los reyes como Saúl y Acab les trajo su muerte y la extinción de sus reinos. Es el derecho divino el castigar a los rebeldes, y es el derecho y la gracia divina recompensar a los obedientes. Amado hermano, recuerden que la orden apostólica en estos tiempos de la iglesia es sencilla. Tito 3:10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Dios me ayude para no tener que desechar a alguien por desobediente, por rebelde. Quienes se oponen a la autoridad de Dios nunca salen bien librados. Quienes resisten a la autoridad establecida por Dios acarrean condenación para sí mismos. Cuando usted quiera levantarse, murmurar o sencillamente desconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, recuerde estas palabras de Romanos 13:1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por eso, cuando usted se opone a una autoridad civil, política o judicial, siempre tendrán la espada, dice la Escritura. Usted no puede derrocar un presidente. Usted debe aceptar el gobernante que Dios decida. Y ahora que vienen elecciones, pero cual sea el candidato que llegue a resultar ganador en cada una de las diferentes instancias, hay que respetarlos. Nada de estar diciendo es que este es un corrupto. Sí, si es un ladrón, si es un corrupto, Dios traerá toda oscuridad a la luz. Él va a destapar esas ollas. Pero será Él, no nosotros. Piense bien, elija bien. Busque personas que realmente tengan algo de concordancia con nuestra fe, con nosotros. Claro que usted puede participar si así lo decide, pero guarde su testimonio. Su testimonio vale oro. Vale oro. Y mucho más que oro. Valió la vida del Cordero. Sométase a su autoridad. Voy a concluir con esto, amado hermano y hermana. Y quiero pedirle esta tarde que en esta semana usted haga una reflexión, que usted se examine en su corazón y se responda estas dos preguntas. ¿Es usted obediente a Dios? ¿Se sujeta en obediencia a la autoridad de Dios, de su palabra? Segunda pregunta: ¿obedece a las autoridades y se sujeta a las autoridades pastorales que Dios ha constituido en su iglesia? Porque si no es así, recuerde las palabras del cronista que dijo, Segunda de Crónicas capítulo 30 verso 8:
No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque la sumisión a la autoridad de Dios trae bendición, mas la rebelión contra Dios traerá su ira. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.